compañeros, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase. Como habíamos quedado, vamos a trabajar hoy el cuestionario que les preparé la semana pasada y les pasé. Han debido ustedes trabajar el cuestionario. Luego, en la terminada esta clase, vamos a revisar por grupo las respuestas a cada una de las preguntas, pero con esta clase va a quedar más claro cómo debemos trabajar cada una de las preguntas de nuestro cuestionario de revisión del perfil de proyecto de investigación, ¿no? La idea, el objetivo ha sido que ustedes a partir de este cuestionario comprendan paso a paso del modelo que les pasé, cómo elaborar, cómo en el modelo que les pasé elaboraron los anteriores estudiantes en función al contenido de nuestro perfil, en función a las recomendaciones metodológicas y conceptuales. Así como hicimos con la identificación del problema de investigación, que si bien ya teníamos la pregunta, ¿no?, la pregunta de investigación, hicimos todos los 4 pasos anteriores para entender cómo se llega a la pregunta de investigación. Por favor, micrófono, compañero, no se olviden sus micrófonos, estoy grabando la clase. Bien, la primera pregunta dice, ¿cuál es la relación entre el objetivo general y la pregunta de investigación? Y como ya tenemos la pregunta de investigación, todos tenemos la misma pregunta de investigación, solamente cambia en términos del tipo de modelo de negocio. Y sabemos cómo hemos llegado a la pregunta de investigación. Hemos hecho en las clases anteriores toda la explicación. Ahora lo que tenemos que encontrar es su relación de la pregunta con el objetivo general. Y el objetivo general, también lo habíamos comentado, denota acción. El objetivo general tiene que estar formulado en verbo infinitivo, y aquí aparece el verbo infinitivo, elaborar. Es la acción en términos de lo que tenemos que hacer en la investigación para responder a la pregunta de investigación. Entonces la pregunta nos dice qué tenemos que investigar, y el objetivo general nos indica qué tipo de estudio debemos desarrollar para responder a la pregunta. Entonces es clarito en el primer enunciado del objetivo general que debemos elaborar un estudio de inversión privada. Aquí redacté yo como estudio de inversión privada, pero podemos redactar como elaborar un business plan, un plan de negocio o un proyecto de inversión privada. Entonces son sinónimos, no se preocupen de eso. Entonces el objetivo nos dice el resultado al que debemos llegar en términos de la investigación, el resultado. Ahora, ¿para qué vamos a hacer el estudio de inversión privada? Aquí aparece, ¿no? Para identificar aquellas condiciones que son las condiciones óptimas, adecuadas, para poder determinar la factibilidad, viabilidad y rentabilidad de la inversión. Y esa inversión que queremos realizar, obviamente, aquí yo lo dejo en punto suspensivo porque ahí tendrían que poner en la producción de o en la comercialización de, especificando el producto, el servicio que tiene que ver con su modelo de negocio. Y el contexto, Santa Cruz de la Sierra, durante la gestión 2025. Entonces, como queda claro, el objetivo general, no, que obviamente un objetivo general debe ser formulado en términos de verbo infinitivo, en términos de que pueda ser medible, evaluable, alcanzable, realizable. Y sí, elaborar un estudio de inversión privada es una actividad, una acción, un trabajo que se puede hacer y se puede demostrar, se puede alcanzar. Eso sería en cuanto a la pregunta y el objetivo. Entonces, el objetivo es determinante para definir el alcance del producto que se tiene que elaborar
a través de la investigación, obviamente, para responder a la pregunta. Aquí decimos cuáles son esas condiciones y aquí vamos a desarrollar el estudio para determinar esas condiciones en la vida real, ¿no? En el mercado, en la industria, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive tenemos nuestras variables. Y van a ver en las siguientes preguntas dónde aparecen las variables y cómo debemos trabajar. ¿Dónde aparecen las condiciones estudiadas como paso a paso para alcanzar el objetivo general? Aparecen en los objetivos específicos. Y por eso tenemos un objetivo específico para cada condición: mercado, la parte técnica, la parte administrativa, legal, ambiental y financiera, ¿no? Ahora, ¿de dónde sale que tenemos que estudiar estas condiciones específicas? Sale de la ruta teórica. Tenemos una ruta teórica que define los conceptos, el modelo teórico y los conceptos que debemos trabajar, y la misma teoría de proyecto. La teoría de proyecto te dice que para demostrar la viabilidad y la rentabilidad de una inversión tienes que estudiar estas condiciones de mercado, técnica, tamaño, localización, la parte administrativa, legal y así sucesivamente. Por eso hice yo esta tabla. Lo que ustedes tienen que tener claro es los conceptos, como ya hemos indicado en clase. Conceptos de lo que es proyecto, inversión, para qué se hacen, cómo se hacen los proyectos. Y dentro de ese modelo teórico, esta relación que nos dice que para que sea factible la inversión, tenemos que demostrar viabilidad y rentabilidad. Entonces, si vamos a estudiar condiciones reales, según las que tenemos que responder en la pregunta y obviamente alcanzar en el objetivo general, lo que estamos haciendo es dividir los pasos y los estudios específicos que tenemos que hacer para que se realice el objetivo general, para que alcancemos el objetivo general. Y alcanzando el objetivo general, responder a la pregunta de investigación. Así de sencillo. Entonces, si tenemos que estudiar la parte comercial, aquí aparece estudio comercial, vamos a realizar el estudio comercial según las variables que tienen que ver con la condición comercial, para demostrar la viabilidad comercial, ¿verdad? Como indica nuestro objetivo general, para determinar la viabilidad y la rentabilidad de la inversión. Entonces aquí ya somos más específicos. Aquí ya definimos que tenemos que estudiar las condiciones comerciales a nivel de las variables que tenemos que descubrir sus valores, cuantificar, quiero decir, ¿verdad? Conocer su comportamiento real, para que a partir de esa información del comportamiento de las variables vayamos a demostrar si la inversión que vamos a realizar va a ser viable o no, o en qué condiciones puede ser viable. Lo mismo para el estudio técnico, lo mismo para el estudio administrativo. Y fíjense de dónde yo saco las variables. Las variables yo estoy sacando de la pregunta de investigación, que está contenida el modelo, o sea, lo repito, el modelo de negocio está como objeto teórico empírico de estudio en la pregunta. Y ustedes saben que su modelo de negocio contienen estas variables y otras cuando ya tenemos que ser más específicos. Entonces, si queremos estudiar lo comercial, tenemos que ver segmento de mercado, canales, demanda, oferta, competidores, proveedores y socios clave. Y fíjense que son variables que están en el modelo de negocio porque es nuestro objeto específico de estudio a nivel teórico empírico. Igual lo técnico, tamaño y localización, recursos clave para demostrar la viabilidad técnica. Lo administrativo, recursos claves y sistemas, procesos, estructura para demostrar. Entonces tenemos que estudiar las condiciones a través de estas variables para demostrar la viabilidad. Lo mismo lo legal, lo mismo ambiental y lo mismo financiero. Así puntualmente.
Segunda pregunta, ¿por qué en el diseño metodológico comienza con el objetivo específico y se hace un diseño metodológico para cada objetivo específico? Aquí les he puesto la imagen del diseño metodológico que hemos elaborado y que tienen ustedes el documento disponible en la plataforma y en la bibliografía. ¿Por qué comenzamos con objetivos específicos? El diseño metodológico o trabajo de campo, estrategia de campo, ¿verdad? Porque, fíjense, los objetivos específicos, cada uno nos dice qué tenemos que estudiar, qué tenemos que investigar y para qué. Entonces, por eso es que yo he decidido, bueno, esto está en la documentación, digamos, en las guías de la materia, no es de ahora, que lo más adecuado para que la investigación sea precisa, o sea, alcancemos cada uno de los objetivos específicos y sumado al alcance de todos los objetivos específicos en general, no se olviden, lo programamos el diseño, nuestra estrategia, o sea, el cómo vamos a desarrollar la investigación, la programamos a partir de objetivos específicos. Para cada objetivo específico, por lo tanto, necesitamos desarrollar, o sea, identificar qué actividades y tareas debemos desarrollar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar el objetivo específico? Y aquí podemos hacer un ejemplo. Si el primer objetivo específico es el estudio del mercado, entonces, y cuando ya pasamos al diseño de campo, al cómo vamos a hacer la investigación, aquí vamos a, por ejemplo, abrir aquí el lápiz digital para poder hacer el ejemplo. No sé si me va a abrir porque estoy grabando. A ver, esperemos un ratito. Sí, lo abrió. Entonces, digamos que aquí nuestro objetivo específico es estudio de mercado. O sea, realizar un estudio de mercado para determinar, no se olvide, en los objetivos específicos también tenemos que considerar el qué y el para qué de la investigación. Entonces, si decimos realizar un estudio de mercado, vamos a escribirlo aquí, que entre cabalito, estamos diciendo el qué debemos investigar. ¿Para qué vamos a investigar? Para conocer los micrófonos, porfa, compañeros, ubíquense, apaguen sus micrófonos, porfa, estoy grabando. Ya. ¿Para qué vamos a investigar el estudio de mercado? Para identificar el método estadístico con el que vamos a trabajar el estudio de mercado. Entonces es una tarea específica. Otra tarea específica sería calcular la muestra. Y podemos encontrar, según el conocimiento que tenemos sobre un plan de estudio de mercado, vamos a encontrar N tareas. Ahora, muy bien, ¿de dónde vamos a sacar la información para elaborar el plan? Bueno, de páginas web, de libros, de manuales, de páginas web. Ahí tenemos que indicar de dónde vamos a sacar la fuente de información para elaborar el plan. O luego el tipo de información. Si ya tenemos información publicada, es información secundaria. Todo esto es información, tipo de información es secundaria porque ya está publicada. Cuando la información es primaria, cuando uno levanta el dato vivo de la fuente viva, o sea, cuando vos haces una encuesta, una entrevista, estás levantando información primaria. En el caso cuando ya tenés publicada la información en esas diferentes fuentes, como ejemplo, es información secundaria. Ahora bien, ¿con qué técnica vas a levantar la información para realizar ese plan? ¿No? O realizar tu estudio de mercado, porque ya una vez elaborás el plan, podemos decir, una vez ya tenemos elaborado el plan con sus actividades correspondientes,
La siguiente actividad es realizar las encuestas. Y la técnica, obviamente aquí, la técnica de levantamiento y procesamiento de la información es encuesta. Pueden ser entrevistas, dependiendo qué has definido en el grupo para hacer tu levantamiento de información del mercado. Vos tenés que especificar aquí, en la casilla técnica. En instrumento, obviamente sabemos que para que corra una encuesta, una entrevista, necesitas cuestionario. Y yo le he puesto índice tentativo porque tienen que darse cuenta que si hacemos todas estas actividades, estos pasos, actividades, tareas, fuente, tipo, técnica, instrumento, y desarrollamos el estudio de mercado, que es el que nos dice el objetivo específico, el resultado va a ser obvio. Tu resultado va a ser que ya vas a tener capítulo 1. Capítulo 1. Terminado todo lo que has definido en actividad y tarea, vas a tener tu capítulo 1. ¿Y cómo se va a llamar tu capítulo 1? O sea, el título va a ser resultados del estudio de mercado. Estudio de mercado. Ese va a ser tu título de tu capítulo 1. Ah, interesante. O sea, profe, que tenemos que darnos cuenta que los objetivos específicos se transforman en, cumpliendo todo lo que tenemos que hacer, se transforman en capítulos. Si antes no sabían de dónde sale el capítulo, hoy ya lo saben. Capítulo 1 va a ser el resultado de todo lo que tengo programado y todo lo que tengo que hacer para hacer el estudio de mercado y con eso alcanzar el objetivo específico 1. Y así sucesivamente para cada objetivo. Yo pido siempre que hagamos un diseño específico para cada objetivo porque a veces vamos a tener que usar diferentes tipos de diseño según el tipo de objetivo específico. Si tengo que levantar información secundaria meramente y hacer un trabajo cualitativo, necesito definir un diseño específico. Porque ustedes saben que en diseños cualitativos versus diseños cuantitativos se usan distintas técnicas e instrumentos metodológicos. Por eso pedimos que cada objetivo específico tenga su diseño. Además vamos a saber qué exactamente, precisamente tenemos que hacer para alcanzar cada objetivo específico. No es más. No es así de concreto. Pregunta número 4. ¿Para qué sirve la matriz de consistencia metodológica? Su mismo nombre lo indica. Consistencia podemos usar como sinónimo coherencia. Coherencia metodológica. Esta matriz nos dice si nuestra investigación es coherente en términos metodológicos, o sea, existe un problema de investigación, una pregunta de investigación, su objetivo general, como hemos visto en la primera pregunta, es coherente con el problema, o sea, el objetivo general responde al problema, a la pregunta de investigación. Eso está explicadito en la primera pregunta de este cuestionario. Asimismo, del objetivo general, los objetivos específicos, que ya sabemos cuáles son coherentes, o sea, tienen relación con el objetivo general. Para cada objetivo específico debemos encontrar el método pertinente, adecuado. Para cada objetivo específico, su método, su técnica y sus instrumentos metodológicos adecuados. Fíjense que esa es la coherencia metodológica, que es la consistencia metodológica. Por ejemplo, hagamos un ejercicio, un ejemplo. Si ponemos que en el objetivo específico es elaborar un análisis de la industria, por ejemplo,
Ya sabemos que hemos hecho el análisis de macroentorno y la industria. Pero para efecto de esta clase y de este tema lo estoy usando como ejemplo. Si dice aquí elaborar un análisis de la industria, no puedo yo usar métodos que no sean coherentes, ¿no?, con el tipo de objetivo que tengo. Si aquí me dice elaborar un estudio de mercado, que sería mercado, tiene que ser coherente el método estadístico, cuantitativo. Y aquí en realidad le ponemos el método adecuado para estudio de mercado, aleatorio, por ejemplo, son varios, pero estoy citando uno, aleatorio simple. Para hacer un estudio de mercado necesito hacer encuestas como técnica, aplicar encuestas. Eso es coherente. Para hacer una encuesta necesito usar cuestionarios. Eso es coherente. A eso se refiere. Para cada uno de los objetivos. Entonces hay que tener cuidado a la hora de llenar esta matriz, manteniendo esa orientación, lo que nos dice la metodología, pues se llama consistencia o coherencia metodológica. Bien, así de concreto. Ahora tenemos una matriz de variables. La matriz de variables nos permite desdoblar, así lo voy a decir, desdoblar, por decir, la variable mercado, viabilidad comercial, esa es la principal variable, comercial, estudio de mercado es lo mismo, que hablar de viabilidad. ¿Cuáles son las subdimensiones de esa variable? Pues ahí tenemos segmentos de mercado que tengo que estudiar. Luego tengo canales, eso ya tienen arriba especificadito, ¿verdad? En los objetivos específicos y sus respectivas variables de estudio, ¿no? Oferta. Normalmente se usa estrato social, socioeconómico, alto. ¿Verdad? Estrato socioeconómico, dejen que corrija, eso sería alto. Medio, bajo. Fíjense cómo lo voy desdoblando para que el estudio sea más fácil y más específico y más fácil. ¿Con qué indicadores? Así como hemos hecho en las clases anteriores, los ejemplos, no se olviden. Para poder estudiar una variable en sus distintas dimensiones y subdimensiones, tenemos que usar indicadores específicos que nos permitan cuantificarlo para poder analizar el comportamiento en la realidad. Ingresos. ¿Cómo puedo medir estrato socioeconómico? Ingresos monetarios, ¿no? Cuánto gana la persona, si es grupo, etcétera, ¿no? Ingresos monetarios, ¿no? Activos que tiene esa persona, ¿no? Tiene vehículo, casa propia, terreno. Entonces la persona que tiene activos pertenece a un estrato socioeconómico alto y así sucesivamente. Entonces los indicadores son fundamentales para poder analizar, cuantificar las subdimensiones que son al mismo tiempo dimensiones de la variable que tenemos que estudiar. Entonces, por lo tanto, una matriz de variables nos permite preparar, identificando que ya sabemos, pero la ponemos en la matriz, las variables, sus respectivas dimensiones, subdimensiones, indicadores, para que nuestra investigación sea precisa. Sexta pregunta, ¿para qué sirve la matriz recolección de datos? Como tenemos que levantar datos, por ejemplo, hacer una encuesta, hacer un estudio de mercado, hacer encuestas, hacer entrevistas, significa que estás levantando información primaria de la realidad, ¿verdad? Y tienes que definir cómo vas a hacerlo, con qué técnica, método estadístico, ya más específico. Fíjense que de la primera pregunta del cuestionario de objetivo general versus pregunta de investigación, estamos yendo cada vez al hacerlo el estudio más claro, más específico y por lo tanto más viable, más realizable,
nuestro estudio a nivel metodológico tiene que ser factible, realizable, o sea que se pueda hacer en el tiempo programado, con el presupuesto programado. Entonces la matriz de recolección de datos también es una matriz muy importante que nos permite definir para cada dimensión y subdimensión, que ya lo tenemos claro aquí, con qué técnica y método estadístico lo voy a levantar esa información. ¿Cuál es la población muestra con la que voy a trabajar? ¿Con qué instrumentos? ¿Y con qué instrumentos voy a levantar esa información? ¿Y qué prueba de validez tengo que hacer? Significa que tengo que demostrar que el instrumento que voy a utilizar, sea pues un cuestionario, lo que sea, es válido según la técnica y el método estadístico que voy a utilizar. Así de sencillo y concreto. Séptima pregunta. ¿Para qué sirve la matriz de estadístico? Una vez tengo la información, o sea, defino cómo voy a levantar la información, siempre por variables y dimensiones indicadores. Fíjense que es bien puntual, bien objetiva la investigación, ¿no? Bien cuantitativa también en esta parte. Definida la variable, la dimensión, indicadores que ya tengo en mis matrices anteriores, todo va siendo útil. Cada matriz es útil para la siguiente, ¿no? Defino el estadístico con el que voy a levantar y qué tipo de análisis descriptivo voy a hacer. Si el estadístico, por decirles, es, digamos, una serie temporal, voy a aplicar un análisis descriptivo de tipo, si aquí tengo una serie temporal, una serie de datos estadísticos en un periodo determinado, ¿no? Por ejemplo, ahí en estudio de mercado trabajamos con series temporales para ver el comportamiento de la demanda de los últimos 10 años pasados. Comportamiento del mercado, nivel de demanda, comportamiento del mercado, nivel de precio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué me sirve esa serie temporal? Estoy programando qué es lo que voy a hacer. ¿Qué necesito como análisis descriptivo? Necesito, por ejemplo, identificar de la serie temporal la media. Perdón, aquí lo escribí, saltó el cursor. Necesito una media. ¿Cuál es la media? O sea, el precio promedio en la serie temporal, en el periodo que estoy estudiando. La media, la moda puedo usar, la mediana, son que ustedes conocen de estadística descriptiva, los descriptivos que me ayudan a interpretar los datos que obtengo fruto de la investigación de campo. Si no, ¿cómo lo hacemos? O sea, no hay otra. Para eso es importante la estadística, el análisis descriptivo, como también saben que hay análisis inferencial o estadística inferencial. Entonces aquí también voy a definir con qué estadísticos voy a trabajar, variable, dimensión, indicadores, y qué tipo de análisis descriptivo voy a realizar para poder hacer la explicación, la interpretación, el análisis de la variable, que en este caso es el estudio del mercado, la variable comercial, la viabilidad comercial. No es más. Octava pregunta, ¿dónde están las actividades y tareas para programar el cronograma? Toda investigación necesita elaborar un cronograma de actividades y tareas para programar los tiempos, porque para hacer una investigación tenemos que considerar qué tiempo tenemos. La universidad les da a ustedes un tiempo para hacer la tesis. Si no es a nivel de la universidad y es a nivel de otra institución, cualquier institución le va a decir, licenciado, licenciada, necesita esta investigación en 60 días, en 90 días, en 120 días, le va a dar un tiempo perentorio que tienen que cumplir. Entonces tienen que programar en las actividades de manera racional, optimizando el tiempo para alcanzar el desarrollo de la investigación, hacer toda la investigación en el tiempo que le han dado, ¿verdad? Entonces, las actividades y tareas, ¿de dónde las voy a sacar? Las voy a sacar de aquí, del diseño metodológico o estrategia metodológica, que ya explicamos hace rato, donde
Empecemos para cada objetivo, les dije, ¿no? Recordando actividades y tareas, de aquí voy a sacar. Entonces es copiar las actividades y tareas y traerlas al cronograma. Aquí. Actividades y tareas y pegar. Obviamente aquí voy a indicar de dónde saqué esa actividad, o sea, es más prolijo, pero normalmente en un cronograma no va fuente ni tipo de información porque ya lo tenés en el diseño. Ni va objetivos específicos. No, objetivos específicos sí para que quede más prolijo. Entonces, para cada objetivo específico, por decirte, el objetivo específico 1 es estudio de mercado. Perdón, estudio de mercado. Ya tengo las actividades y tareas en la planilla anterior, la matriz anterior que hemos trabajado. Entonces le pongo actividad 1, indico, copiando y pegando, porque ya las hice. Y las tareas va a ser 1, 1. La primera tarea. La segunda tarea va a ser 1, 2. La tercera tarea, 1, 3. Y así sucesivamente cuando tengas más de 3. Entonces de ahí te va a salir tu cronograma. Si lo hacen como lo tienen que hacer, por ejemplo, en un programa, un software, una aplicación, le va a dar automáticamente, esa aplicación le va a dar el total de días, semanas y meses de trabajo. El tiempo total del cronograma. Y ahí pueden hacer ajustes, cambios. Por ejemplo, yo les recomiendo que utilicen el Project para hacer cronograma, ¿no? Entonces ahí van a saber en qué tiempo van a hacer toda su investigación. Y por lo tanto, para cerrar, por último, en base a qué se prepara el presupuesto, cuánto nos va a costar. ¿Cuánto nos va a costar desarrollar la investigación, sea nuestra tesis de grado, sea una investigación en una empresa, donde sea? Justamente para hacer el presupuesto ya tenemos las actividades que aquí sí ya podemos poner presupuesto. Fíjense cómo lo sumo, lo puedo sumar porque es correcto. En función a las actividades y tareas, presupuesto. En función a las actividades y tareas del cronograma, puedo jalar el presupuesto. Y puedo decir, la actividad 1 con sus 3 tareas me va a costar boliviano, ¿no? Boliviano. Mire, hipotéticamente. ¿Verdad? Puedo desglosarlo, cada tarea cuánto me cuesta, mientras más prolijo mejor, más detallado mejor. Entonces ustedes van a saber, antes de hacer su tesis, trabajo final de grado, cuánto les va a costar, en cuánto tiempo lo van a hacer, porque la universidad también les da tiempo, el plazo quiero decir, y cuánto les va a costar. Si es en la empresa, o lo mismo. Y al final vas a tener un total, pues, ¿no? Como corresponde. Y vas a saber el total del presupuesto. Yo normalmente me gusta trabajar como subtotal por objetivo específico. Subtotal, objetivo específico 1, subtotal específico 2, objetivo específico 2 y así sucesivamente. Y al final, total general, ustedes saben de eso. Bien, esto sería como las respuestas, las explicaciones, los detalles, las recomendaciones, lo que tenemos que considerar para poder desarrollar. Aquí estaría el capítulo 3 a nivel de objetivos. Estaría el capítulo 4 a nivel de cronograma y el capítulo 5 a nivel de presupuesto. Si no me equivoco, en el 4 y 5 ahora hemos puesto los dos juntos porque corresponde cronograma y presupuesto, ¿no? Entonces la parte más interesante, escuchen bien, por eso yo les di el modelo y les preparé el cuestionario, porque es lo más interesante y es lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que tener cuidado a la hora de hacer un trabajo de investigación. Obviamente nuestras investigaciones son de tipo formativa, académica, formativa, etcétera, etcétera, pero igual tenemos que tener esa sistematicidad, esa organización, esa sistematicidad. Se han dado cuenta que desde la primera pregunta hasta la última es coherente todo lo que vengo haciendo.
y todo lo que venimos haciendo nos va a servir para el siguiente paso. Bien, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Orellana me dice, no estoy compartiendo pantalla. Sí, pero estoy grabando la clase. No pude hacer las dos cosas, por eso no compartí. Pero la estoy grabando y ahorita vamos a revisar qué tal queda. ¿Alguna consulta, pregunta, sugerencia antes que corte? ¿Lo han revisado? ¿Han revisado el modelo que ya hace una semana les pasé? Con esta explicación queda más claro. Sánchez, creo que tenés alguna pregunta, alguna consulta. Daniela, Darling. Sí, Lisa. Estaba Adelante. revisando, estaba mirando lo del presupuesto y de Sí, ahí del modelo menciona de cada objetivo específico, digamos, ¿no? El estudio de mercado y todo eso. sí, Solamente serían de eso. O sea, también incluimos lo que nos dijo ahora, las actividades y las tareas. tiene que ser. Si no, ¿cómo vas a hacer tu presupuesto, Darling? En función a actividades y tareas, sí. Eso Siempre. sería también lo que está en el modelo como